1. Rebeca. Una noche una de las residentes de la casa se despierta gritando. La enfermera aparece casi al instante. Es Rebeca, una mujer relativamente nueva en el asilo. Cuando la enfermera llega a la habitación, Rebeca no ha terminado de gritar. De las puertas de los demás dormitorios, los residentes se asoman, se preguntan qué sucede. En ese momento de la noche, nadie sabe qué sucede. Una enfermera no es suficiente. Rebeca está fuera de control. Se golpea contra la pared, grita, llora, se lanza al piso. Cuando no grita, lanza espantosas carcajadas que a los demás residentes les pone la piel de gallina. La enfermera tiene el expediente de Rebeca a la mano. Entre tantas hojas no hay ni una sola observación sobre comportamiento agresivo, tampoco sobre algún trastorno mental. Pasan los minutos y cuando por fin se tranquiliza la señora, la enfermera se acerca, le ve el rostro, nota que se ha quedado sin aliento y está muy cansada. La señora Rebeca poco a poco regresa a su cama y se mete bajo las sábanas. La enfermera termina de taparla con el cobertor al tiempo en que le pregunta: ¿Qué sucedió, Rebeca? ¿Te sientes mal? La señora se destapa, se levanta un poco, se recorre y se sienta en la cama, recargando su espalda en la cabecera. Inclina la cabeza hacia la derecha y sin dejar de mirar a la enfermera le dice con una voz que no parece la suya: Mírame a los ojos y dime, ¿qué te hace pensar que estás hablando con Rebeca? Esta segunda historia la cuenta una enfermera, una muchacha que trabajó durante muchos años en una casa de retiro, en un asilo, atendiendo a los adultos mayores. 2. Ventanas abiertas. En mi primera semana trabajando en esa casa de retiro, tuve la desgracia de presenciar la muerte de uno de los pacientes. Ese terrible suceso me dio la oportunidad de conocer el protocolo a seguir para atender una emergencia de ese tipo. Lo que me sorprendió y me llevó a contar esta historia fue algo que sucedió la mañana siguiente a la muerte del paciente. Tan pronto como se llevaron el cuerpo de la casa, una de mis compañeras señaló hacia arriba, especialmente hacia la ventana que estaba justo encima de la cama donde había fallecido la persona. Sin dejar de apuntar hacia esa dirección, miró hacia las demás ventanas, una encima de cada cama en la sala. Estaban un tanto alejadas del suelo. Resulta que los demás pacientes acostumbran abrir la ventana de la persona fallecida para liberar simbólicamente su alma. Me parecía un gesto muy humano, aunque a la vez resultaba terrorífico imaginarse a estos pacientes, quienes muchos de ellos presentaban dificultad para caminar o comunicarse, haciendo esfuerzos innecesarios para abrir las pesadas ventanas. Imagina el asilo, instalado al interior de una vieja edificación, con gruesas paredes, techos altísimos, habitaciones ocultas y grandes jardines. 2 salas en la planta baja, el comedor, la estancia, los baños y la cocina.
Arriba las oficinas y el área administrativa. Sería por eso que tienen una silla en la esquina de la sala para poder abrir y cerrar las ventanas. Me pregunté si alguien les habría advertido del riesgo que suponía subirse a la silla y hacer tal cantidad de esfuerzo. La ventana permaneció abierta todo el día y la tarde, y supongo que también la noche, pero para la mañana siguiente ya estaba cerrada de nuevo. Había sucedido antes, según mis nuevas compañeras, y siguió sucediendo cada que alguien fallecía en la casa. Abrían la ventana para liberar el alma. En una noche, cuando yo ya tenía trabajando aproximadamente 6 años en ese lugar, me sucedió algo bastante extraño. Estaba sentada frente al escritorio en la estación de enfermeras, a mitad del vestíbulo, exactamente entre las dos únicas salas que había en el asilo. Escuché que una silla se arrastraba al final del segundo corredor. Las luces de toda la casa se encontraban apagadas, a excepción de las del vestíbulo. Fue por eso que no pude ver qué era lo que estaba sucediendo, pero yo no dejaba de escuchar el lento rozar del metal por todo el piso del corredor. Me levanté inmediatamente de mi asiento y caminé con prisa, directamente a encender las luces del corredor. Un solo botón prendía las luces del primer corredor que conducía a la sala 1 y también al segundo corredor que conducía a la sala 2. Según lo que escuché esa noche, de la sala 2 tuvo que haber salido alguien, una persona que arrastró la silla de metal como lo oí en la oscuridad. Sin embargo, al encender la luz me encontré esa silla abandonada a mitad del corredor. Me pareció extraño, pero no lo suficiente como para indagar más, para buscar quién lo hizo o por qué lo hizo. Estuve observando el espacio por un lapso de 5 minutos en los cuales esperaba ver algún movimiento. Al no encontrar nada de eso, regresé a la estación. Al momento de apagar el switch de la luz de los corredores, por una fracción de segundo vi que había alguien de pie, entre la pared y la sala 1, exactamente al otro extremo. Encendí de nuevo la luz, pero en ese brevísimo instante desapareció. Me quedé un tanto confundida. Esperé un par de minutos, estaba de pie, cerca del contacto de luz, esperando ver o escuchar algo. Cuando me convencí de que no estaba sucediendo nada, apagué las luces y regresé a mi lugar. No pasaron más de 20 minutos cuando volvió el mismo ruido provocado por las patas metálicas de la silla, mientras ésta era arrastrada a lo largo del pasillo. El ruido poco a poco se iba haciendo más fuerte, lo que significaba que aquel o aquello que la estuviera jalando se estaba acercando a mí. En un punto se detuvo. Guardé silencio, estaba un poco asustada y traté de no mirar en esa dirección. El ruido se había terminado. Al cabo de una hora no volví a escuchar nada. En ese momento hojeaba las últimas páginas de un libro que estaba por terminar, cuando de pronto un pequeño objeto de metal golpeó un mueble frente a mí. No lo vi, pero lo escuché claramente. Me levanté un poco para poder ver por encima de la barra. No encontré nada inusual. Unos minutos después, se escuchó ese mismo sonido que venía del mismo lugar. Salí completamente de la estación y miré hacia el frente del vestíbulo. Observé tratando de buscar la fuente del ruido, la pequeña pieza
el tornillo que había sido lanzado contra un mueble. De pronto lo encontré. Había un par de tornillos reposando sobre el asiento de una silla. Los tomé y los acerqué a mis ojos. Al momento en que los examinaba, frente a mi mirada y sobre la misma silla, cayó otro tornillo. Se habrían desprendido de la pared, donde en ese momento había una lámpara encendida. Miré la silla donde cayeron y me di cuenta de que ésta no pertenecía al vestíbulo. Era la misma silla que apareció a mitad del corredor, la cual parecía haber sido arrastrada por una fuerza invisible. Miré a mi alrededor girando la cabeza lentamente. Me sentí observada de muy cerca. Estaba bastante asustada. La lámpara que en ese momento pendía de una breve superficie de la pared, al cabo de unos segundos, se apagó. Con cautela me acerqué al interruptor. Al tratar de encenderla nuevamente, me di cuenta de que había sido desconectada de una manera u otra, porque ya no encendía. Solo quedaba una luz al otro extremo del vestíbulo y la de la lámpara que descendía del techo hacia mi estación. Decidí prender todas las lámparas, focos y luces del vestíbulo y los corredores. No quería dejar la posibilidad de que quedara algo escondido en la oscuridad. A ese suceso le vinieron horas de tranquilidad, pero un poco antes de que amaneciera, escuché la explosión de un cristal o un vidrio. Parecía venir de la sala 2. Corrí por todo el pasillo y me apresuré a abrir. Tan pronto como atravesé el marco de la puerta, sentí un frío gélido apoderarse de todo mi cuerpo. Hacía bastante frío afuera, el cual se metía por las ventanas que en ese instante estaban abiertas todas. Ese frío resultaba bastante peligroso para los ancianos de la sala 2. Miré en todas direcciones buscando la silla que siempre había permanecido en la esquina de ese espacio. Recordé que esa silla estaba en el vestíbulo. Salí de inmediato por ella. La necesitaba para poder cerrar las ventanas por las que se estaba metiendo el frío. Cuando regresé a la sala, el viento se había ido, pero aún permanecía el ambiente gélido. Esto gracias a que ahora las ventanas estaban cerradas. Alguien las cerró mientras me fui al vestíbulo. Todas las ventanas menos una. Puse la silla a un lado de la cama. Coloqué ambos pies con cuidado en la superficie. Estiré mis brazos y jalé la ventana. De verdad era pesada. No entiendo cómo le hacían ellos para abrirlas y cerrarlas cuando lo necesitaban. Al bajar de la silla, sobre la cama me encontré el inexpresivo rostro de un hombre. Tenía los ojos bien abiertos, pero la mirada muerta. Su piel ya no tenía el calor de la vida humana. En ese momento miré hacia arriba, hacia donde la última ventana que había quedado abierta ahora permanecía cerrada, pero porque yo la había cerrado. Estaba pasando frente a mis ojos. El hombre murió, y como era costumbre, la ventana había sido abierta para que se liberara, para que muriera y su alma abandonara el lugar. Lo único de lo que no estaba segura es de que alguno de ellos hubiera podido hacer eso. Di un trago amargo, salí de la sala, se completaron todos los procedimientos para retirar el cuerpo y llevarlo a otro lado. Cuando regresé a cambiar las sábanas, doblar el colchón y quitar las almohadas, me encontré con la ventana abierta nuevamente.
Tardé varias semanas en contarle a mis compañeras lo que había sucedido esa noche. La noche en que descubrí que no eran los pacientes los que abrían las ventanas. Las ventanas de ese asilo se abrían solas cuando alguien fallecía. Probablemente tengamos otra historia ocurrida en una casa de retiro. Depende de ustedes. Dejen su opinión, sus comentarios y sus likes, que nos ayudan mucho con las estadísticas. Si te ha gustado el relato, no olvides suscribirte. Esperamos en nuestro correo tus experiencias y testimonios. No te vayas, en esta pantalla te dejo un par de recomendaciones para que disfrutes enseguida. Nos escuchamos en unos minutos. Alguien te observa en la oscuridad.